Bueno, ¿cuáles son los antecedentes básicos de esta normativa? En el año 1985, la Unión Europea puso en marcha un proyecto de coordinación de información ambiental que se llamó CORINE. Tuvo ramales temáticos, ¿no? CORINE Biotopos, CORINE Aire, CORINE Landcover. Algunos os suenan porque de todos los programas estos, el que sobrevivió al final ha sido CORINE Landcover, que ahora está en manos de la Agencia Europea. En el año 87 el Comité Chorley detectó que había un conjunto de barreras que estaban de alguna manera impidiendo el desarrollo de la información geográfica y que había problemas de incompatibilidad. Ya todos sabemos lo que son esos formatos propietarios, ¿verdad? Había restricciones de acceso y de adquisición de los datos y ya había cierto toque de atención a que aquí había un mundo que estaba por desarrollar, que era importante y básico, y sin embargo pues estaban pasando cosas. En el año 1992, en la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo, famosa de Río de Janeiro, se recogió en la declaración final, en el principio cuarto, que la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo, y para hacer eso, toda persona debería tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas. Y uno de los elementos que estaban recogidos en la filosofía es que la información geográfica era un pilar básico de ese proceso de entrega de información hacia la ciudadanía. Evidentemente esto ya sabéis pues que luego acabó dando pie al convenio de Aarhus y con eso a las directivas de información ambiental. En 1994 la orden ejecutiva 12906 del gobierno Clinton, en realidad Al Gore detrás, que era el ideólogo auténtico y el otro era el político, ordena la creación de la infraestructura espacial de los Estados Unidos, NSDI. En el año 2002 se pone en marcha el proyecto de la infraestructura de datos espaciales de España. La Comisión Permanente del Consejo Superior Geográfico aprobó la puesta en marcha de esta plataforma como resultado de la integración de todas las IDES establecidas por los productores oficiales de datos. Y la Comisión Geomática del Consejo Superior Geográfico creó en noviembre de 2002 los grupos de trabajo para la definición de qué iba a consistir esta infraestructura, subdividió en 4 grupos de trabajo y ha sido un ejemplo dentro de la Administración General del Estado de cómo se puede trabajar de manera común, colaborativa, pues con todos los agentes implicados en el área. Y de hecho, evidentemente toda la estructura que ha venido después con la puesta en marcha de la ley que lo transpone, la LISIGE, pues ha venido de la mano de una evolución natural de estos principios que ya llevaban bastante años rodados. Y en este momento, pues ya veis, 11 grupos, su grupo de trabajo con actividad más o menos regular. En el año 2011 se publica la LISIGE, ya constituye el Consejo Directivo, que es la CODIGE, y bueno, pues ahí tenéis un poco la composición de los grupos de trabajo más relevantes, que en este momento se basan en las cuestiones estructurales de lo que es la infraestructura, metadatos, seguimientos informe, arquitecturas y normas, política de datos y los datos temáticos que se van desplegando, en el que en nuestro caso pues nos toca que en el caso de lugares protegidos medio ambiente pues es el presidente del Comité del Inventario del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a su vez el coordinador de este grupo de trabajo. ¿Y todo esto para qué? Pues todo esto para arreglar esos problemas que se habían detectado. Por un lado, asegurar que los datos son comprensibles, que contienen las mismas definiciones, es decir, que de alguna manera yo puedo juntar cartografía procedente de 2 proveedores de datos distintos y puedo entenderlos, puedo ver de alguna manera cierta continuidad, ya veremos hasta qué punto va a ser eso cierto o no. Para promover esa interoperabilidad entre diferentes fuentes de datos y sistemas hay que independizar esto de los formatos propietarios, no tiene ningún sentido, y precisamente de ahí esa clave básica de la estandarización, esa clave básica de ir por normas ISO, por ir por modelos abiertos que permitan que da igual que el proveedor sea un sistema operativo y el cliente sea cualquier otro. Y entonces de alguna manera estamos haciendo esto inclusive para que
todo esto funcione en el futuro, pues en cualquier dispositivo, hasta en un smartphone, ¿no? Evidentemente, reducir las restricciones de ese acceso a la información, siempre sin prejuicio de los derechos de propiedad intelectual y otros derechos que pueda haber. En la LISIGE se ha apostado claramente por el acceso gratuito a la información. El Instituto Geográfico Nacional, a través de la ley, se ha comprometido a suministrar de forma gratuita la información que corresponde con sus competencias, es decir, la cartografía 1.25.000 y 1.50.000, y de alguna manera esto también ha marcado, aunque ya se iba en esa senda, que es lo que se acordó en el caso del SIOSE, que fue el primer caso en el que hubo una puesta en común entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas de cómo iba a ser el suministro de los datos, pues una apuesta decidida en España por la gratuidad de la información y el suministro sin límites, entendiendo que todo esto es una infraestructura que debe ir en beneficio de la sociedad en su conjunto, ¿eh? Y luego, pues evidentemente otro de los aspectos importantes es que si yo no soy capaz de descubrir qué información está disponible, pues ya puede haber mares de información, ¿eh? Entonces otro de los elementos claves muy importantes es diseminar de forma eficaz qué información está disponible y cómo accedo a ella. Los pilares que resuelven esto de una manera bastante completa y eficaz, pues es la apuesta por las infraestructuras de datos espaciales. El sistema es la red, que puede ser tanto en Internet como intranet, con lo cual esto garantiza una accesibilidad universal. La comunicación se hace mediante estándares, con lo cual toda la maquinaria informática trabaja con el mismo lenguaje. El modelo es cliente-servidor, con lo cual lo puede utilizar cualquier aplicación, y la red descentralizada de servidores hace que de alguna manera las fuentes pueden ser virtualmente infinitas y debería ser, todavía no lo es, pero debería ser transparente para el usuario al otro lado, que le importa poco si el servidor está en el ministerio o en Singapur, ¿no? O sea, al final lo que le interesa es que acceda a los servicios y a unos datos. Vale, principios de acción que recoge la directiva. Pues pretende resolver esos problemas de disponibilidad, de calidad, etcétera, etcétera. Tiene como justificación la protección del medio ambiente y la salud. Los datos geográficos deben estar definidos en condiciones para su uso generalizado, y se solapa, muy importante, con dos directivas. Por un lado, la que venía de la Conferencia de Río de Janeiro de información ambiental, y por otro lado, de la reutilización de la información en el sector público, ¿eh? Y los datos espaciales deben ser compatibles con Galileo y con GMES, ahora ya Copernicus, con lo cual lo que nos está marcando es que el sistema de referencia debe ser común para todos, y para eso está el sistema de referencia ETRS-89, ¿eh? ETRS-89 luego ya veremos más adelante que de alguna manera es prácticamente equivalente a WGS-84. Y en el caso de España pasamos de una proyección de un sistema de coordenadas UTM-ED50, que tiene un elipsoide de Hayford, con un punto en el que el elipsoide y el geoide se tocan en Potsdam, en un sitio muy concreto, es decir, un sistema basado en referencias en tierra. Pasamos a ETRS-89, WGS-84, que son sistemas satelitales, espaciales, con lo cual son globales, funcionan para todo el planeta, y el elipsoide es un elipsoide, digamos, moderno. Hay que entender que lo de Hayford es del año 1924, tenía un mérito importante, ¿eh? Y entonces, bueno, pues el Instituto Geográfico Nacional ha llevado una tarea, coordinado con las comunidades autónomas, muy potente de dotarnos a todos de una seguridad en el manejo de la información de referencia a través de los vértices geodésicos, de las distintas redes que hay, en el que se ha llegado a establecer coordenadas de precisión en los vértices geodésicos hasta las redes de cuarto orden, con lo cual ahora mismo tenemos garantizado que podemos hacer cualquier transformación de nuestra cartografía en ED50 a nuestra cartografía en ETRS-89, ¿eh? Y ya hablaremos luego de las rejillas que hay que utilizar para hacer la conversión, etcétera, etcétera. Vale, más cosas de ISPAIR. Pues que los datos deben estar recogidos una vez, esto parece de perogrullo, pero todos hemos estado duplicando la captura de información geográfica N veces, esto tenía ya por fin algún día que caerse, y eso ha sido uno de los elementos emblemáticos. Por los datos, capturar los datos, que es lo más caro, hay que hacerlo una vez, y luego lo que hay que hacer es darle juego a esa información, de manera que no solo los datos deben capturarse en el sitio donde están las competencias, es como se ha traducido de alguna manera esto, y esa información debe ser compartida
con el resto de los niveles, y ese resto de los niveles puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Debe ser fácil descubrir qué información está disponible, ya lo hemos dicho, si no ya puede haber mares. Esa información debe ser abundante y recomienda que disponible bajo condiciones que no inhiban su uso extensivo. Eso no es de aplicación al caso español, porque ya hemos hablado de la gratuidad, pero sí ha sido de aplicación y fue uno de los elementos que estuvo a punto de matar la directiva, que es que hay grandes institutos cartográficos o grandes institutos catastrales en Europa que viven de los datos que venden. Entonces ellos han sido de alguna manera un contrapeso a la iniciativa que llevaba la directiva de ser bastante más ambiciosa. Ahí de alguna manera los servicios que al final tienen que ser gratuitos pues se han reducido de una manera importante, cosa que ya digo, como país no nos afecta mucho, pero bueno, ser conscientes de que esto también ha tenido sus claros y sus sombras. El proceso de negociación ha sido durísimo. Vale, los datos geográficos deben ser fáciles de entender e interpretar y el objetivo es que para un tema concreto de Inspire yo empezaré a navegar en Tarifa como visualizador y podré llegar a los fiordos noruegos con total continuidad. Esto evidentemente en este momento es un sueño, pero para cuando esto sea posible pues da un elemento importante de lo que puede ser una visión europea, inclusive paneuropea, ¿no? más amplia. Vale, todo esto evidentemente basado en servicios de red, todas las infraestructuras espaciales deben ser compatibles entre sí, pero será Inspire si al menos funciona aquí. Si funciona en este geoportal, es que el sistema es conforme a Inspire y funciona. Se debe facilitar como poco el servicio de localización de los datos, y desde luego está creado para que cualquiera, aprovechando estos estándares, pues se monte su negocio y haga sus aplicaciones o haga, en fin, la información está para que fluya y para que sea utilizada por cualquiera, también por quien quiera montarse un negocio, además de las autoridades. Bueno, la infraestructura tiene un conjunto de definiciones en las que ya entramos en cuestiones muy llamativas. Hablamos de metadatos, hablamos de conjuntos de datos, hablamos de servicios espaciales, hablamos de tecnología en red, hablamos muy importante de acuerdos de puesta en común. Todo esto se hace hablando, acordando, y hablamos de mecanismos y procesos y procedimientos de seguimiento y de coordinación, como acabamos de pasar ahora, que nos tocaba uno de los informes cuatrianuales de cumplimiento de la directiva en toda Europa, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenéis un conjunto de definiciones, por si hace falta que alguien en un momento determinado pues tenga bastante claro de qué estamos hablando, y desde luego siempre hay, y por eso le he puesto aquí la última, una gran estrella brillando en el cielo de todo esto, que es esa capacidad de interoperabilidad. Es una directiva muy técnica, porque excepto el capítulo de disposiciones generales y el de disposiciones finales, lo de en medio entra absolutamente, todos los capítulos entran directo a lo que es el corazón de las cuestiones. Y muy importantes es que hacía falta de Inspire, medio ambiente, pero ¿de qué estamos hablando? Y eso es lo que se desarrolla en los 3 anexos. Un anexo 1 de referencia, las guidelines ya están aprobadas, aquí ya sabemos exactamente cómo deben ser los datos y los metadatos, y estamos hablando, para hablar de medio ambiente, estamos hablando de todo esto. Entonces, todo esto son un conjunto de temas en el que son elementos troncales, y se llama cartografía de referencia porque todo lo demás que va a venir en los otros anexos va más o menos vinculado de alguna manera a estos elementos. Así, para hablar de medio ambiente de una manera amplia, Víctor, adelante. Hablamos de sistema de cuadrículas, de nombres geográficos, de unidades administrativas, de direcciones, de catastro, de redes de transporte, de hidrografía. Llama la atención que lo que se podría entender en sentido estricto medio ambiente aparece como el último tema del anexo 1, que lo primero que reconocemos como 100% ambiental es precisamente lugares protegidos. El anexo 2 habla de elementos básicos, como son los modelos de elevación, ocupación del suelo, imágenes y geología. Estamos ya, como en el anexo siguiente, en la versión prefinal a la versión definitiva, la versión 3.03. Y por fin en el anexo 3, pues es donde asoma la patita,
pues ya lo que es el medio ambiente de verdad, ¿no? Porque hasta aquí decías, bueno, pues mucha cosa, pero el medio ambiente sigue como que está ausente, ¿no? Y aquí es donde ya empezamos a encontrar temas de importancia. Para lo que nos va a afectar en este taller, básicamente vamos a hablar de estos tres otros temas, que son las regiones biogeográficas, que este es un tema que ya está prácticamente cerrado y acotado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, con las famosas regiones biogeográficas de Natura 2000, ¿verdad? Y ya las tenemos hasta en la sopa. El tema de hábitats y biotopos y distribución de especies. Hay otros relacionados, que ya veremos luego después, como las instalaciones de observación del medio ambiente, de alguna manera también nos puede tocar tangencialmente. Muy bien, pues tocó hacer la transposición de la directiva, llegamos con un año de retraso, cosa que nada que ver con otros países que estuvieron tocando el violín tranquilamente hasta que la comisión les ha metido una multa, como Francia, por ejemplo, y aquí están recogidos algunos de sus elementos básicos. Por un lado, instituye con rango legal el sistema cartográfico nacional, está basado en un mecanismo de cooperación entre administraciones y en esa difusión libre de la información geográfica digital, regula la infraestructura de información geográfica de España, que se ha quedado con el nombre de infraestructura de datos espaciales, porque así la creamos en su momento, no tiene ningún sentido, pero cuando hablamos de espacial, en castellano estricto hablaríamos de geográfica, ¿no? Con lo cual lo vamos a tomar como sinónimos sin discutir. Inclusive en algunos casos entran por el medio el territorial, también sinónimos, sin discutir, y así tratamos de hablar de lo mismo, aunque utilicemos términos diferentes, ¿vale? Bueno, la Dirección General del IGN va a actuar como coordinador y operador de esta infraestructura dentro de esa política de difusión, y se dice, que ya veremos cómo lo cumplimos, que después de 2 años de la entrada en vigor de la disposición adicional primera, pues tenemos la misión de contemplar todas las lenguas oficiales de España. Con lo cual somos como la I de Europa, pero en chiquitito, porque tenemos y nos enfrentamos a los mismos problemas. Múltiples proveedores, múltiples lenguas, competencias descentralizadas, bueno, un buen escenario para que sea el motivo por el que estamos aquí todos reunidos, ¿no? De alguna manera. Vale, consagra la IDE, todos los datos deben tener datos geográficos y servicios interoperables a través de este geoportal de la IDE, y de hecho que se ha hecho un esfuerzo muy importante porque haya un repositorio de servicios disponible, no hay más que entrar en servicios de visualización, y de pronto salen allí miles de servicios de visualización de todos los sitios imaginables, ¿no? Hasta de los nodos locales, como La Rioja, que tiene uno por cada municipio, multiplicado por no sé cuántos temas, ¿no? Vamos a dejarlo. Debe facilitar esos enlaces a los geoportales, y en nuestro caso, no solo los servicios de localización van a ser gratuitos, sino también los de visualización y los de descarga. Y eso marca ahí ese escenario de lo que estaba diciendo, de la apertura de estos datos a la sociedad. Con lo cual, señores y señoras, lo que nos toca es desnudarnos delante de la ciudadanía. Les vamos a enseñar lo que tenemos, y ese es el objetivo. Bueno, pues como no podía ser menos, también es muy técnica, no podía por otra manera que recoger todos los elementos troncales y básicos que estaban en la directiva, pero bueno, pues ya habla de cómo debe ser la infraestructura de información geográfica de la Administración General del Estado, de cómo se van a organizar esos servicios de información y una serie de disposiciones. Y también, como no, si la directiva tenía 3 anexos, pues la LISIGE tiene 3 anexos, pero no os engañéis. Se ha fusionado en el anexo 1 lo que era el anexo 1 y el anexo 2 de la directiva. Inclusive hay un elemento nuevo, entidades de población, que no estaba recogido en la directiva, ¿vale? Entonces, en este caso, pues ya estamos hablando de lugares protegidos, tanto internacionales, nacionales o autonómicos, todo el rango. Y en el caso del catastro, pues estamos hablando, por ejemplo, del catastro más los catastros forales. En la toponimia estamos hablando del nomenclator geográfico básico de España y otros nomenclator que se pueden incorporar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el anexo 2, pues lo que tiene son esos otros datos que estaban en el anexo 3 de la directiva, y aquí pues no hay cambios sustanciales. Seguimos manteniendo nuestros 3 temas que eran del anexo 3 de la directiva. Y claro, lógicamente aparece de nuevo, de la nada,
que este sí que es nuestra contribución a ese crecimiento de la diseminación de la información geográfica, hemos incorporado en el anexo 3 del ISIGE, pues algo así como todo lo que se ha quedado fuera de la directiva, ¿dónde lo meto? Pues todo lo que se ha quedado fuera de la directiva, de alguna manera tiene aquí una puerta de entrada, ¿eh? Y había habido determinados colectivos que ante Inspire se pusieron muy nerviosos. Por ejemplo, yo recuerdo, por experiencia muy personal, a los registradores de la propiedad, que de alguna manera no estaban en ningún anexo de Inspire y estaban deseosos de entrar dentro del escenario. Pues de alguna manera le exige a colectivos como ese y otros, pues les ha abierto una puerta a que ya, si no estás en los otros anexos, no te preocupes, que ya buscaremos aquí de alguna manera, y ya con este, ¿verdad? Este final ya es matador. Bien, bueno, de alguna manera creo que es una opinión personal, pero hemos hecho una apuesta de las de Horda o a la Grande. Somos unos jugadores de mus extraordinarios y nos hemos impuesto a que la información geográfica en España va a ser uno de los motores y uno de los elementos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese de alguna manera es el espíritu que recogen todas estas cosas. Vale, y por en medio, pues a no olvidar que el Real Decreto 1071 de 2007 establece que desde el 1 de enero de 2012 al 1 de enero de 2015 hemos abierto el proceso de que todo el mundo abandone la vieja proyección UTM de 50 y pasemos a trabajar en ETRS 89 con este nuevo elipsoide, y esto, bueno, pues ya os digo que de alguna manera está garantizado con el trabajo que ha hecho ya el IGN, y que veremos luego cómo se puede hacer la transformación de los sistemas de referencia sin demasiado problema, ¿eh? Esto ya hablaba que en 2012 toda la cartografía nueva que se publicara, pero ya a partir del 1 de enero de 2015 la nueva y toda la anterior, ¿eh? Bueno, lo que yo quería enseñaros de alguna manera es que cambiamos de elipsoide, ¿eh? Y aquí están los datos de los parámetros que marcan un sistema de referencia y otro, para que veáis que entre el ETRS 89 y el WGS 84 la diferencia está a la altura del quinto decimal. Es decir, tenemos una exactitud de menos error de 1 metro en 2.000 kilómetros, con lo cual cualquier trabajo lo podríamos desarrollar en cualquiera de los dos sistemas, porque prácticamente a efectos de exactitud de nuestra cartografía y a nuestras escalas, aquí no va a haber nunca ningún problema, ¿eh? En lo que he dicho antes de que es un escenario en el espacio, ¿eh? ¿Qué aporta ETRS 89? Pues un cambio de mentalidad a favor de la precisión, pasar de esa visión local a la global y de un marco de referencia en tierra a otro. ¿Cómo debemos realizar el cambio? Pues usando las rejillas de modelado de distorsión en formato NTV2 que facilita el IGN, ahí tenéis la dirección, y que va incluido en el programa de aplicaciones geodésicas y que es integrable en programas de SIG y en programas de CAD, ¿vale? Ya sabéis, los de los famosos 200 metros hacia el sur y 100 metros hacia el oeste que genera la distorsión. Ya podía haber sido 40 kilómetros, porque no te puedes confundir al juntar dos conjuntos de datos por no saber el sistema de coordenadas. El problema de esta distorsión es que se te puede pasar inadvertida, ¿no? Y la verdad es que es muy difícil en nuestros compañeros que no están acostumbrados a esto de los sistemas de referencia y demás, explicarles que no cojas unos datos que no vengan con el sistema de referencia, ¿no? Porque nunca sabes si vas a coger un regalo envenenado, ¿no? Entonces, bueno, pues mucho cuidado con esto, ¿eh? Vale, ¿qué es un sistema de referencia? Pues en el entorno en el que nos vamos a manejar a partir de ahora, se identifica con una serie de códigos que se han transformado en estándar, el European Petroleum Survey Group, ahí tenéis la página web, se construyen con el sistema geodésico de referencia más la proyección cartográfica, y entonces sistemas de geodésicos de referencia, ED50 es 230, ETRS 89 es 258, WGS 84 es 326. Y luego viene la proyección. En el caso de las proyecciones, cuando es UTM, se añade los 2 dígitos del uso detrás del sistema de referencia, y en el caso de las geográficas se coloca un 4
antes de la proyección. De manera que UTM de 50, uso 30, que básicamente es lo que hemos estado trabajando en España, es EPSG 23030, ahora vamos a pasar a trabajar en EPSG 25830, si fueran UTM, y ahí tenéis los códigos para ETRS 89 en geográficas y WGS 84 en geográficas. Nos vamos a enfrentar a más códigos que no están aquí registrados. Europa quiere que trabajemos en ETRS 89, la EA en geográficas, es decir, nos tendremos que ir enfrentando y nos tendrán que ir sonando. Yo te empecé teniendo una chuleta de esas, un POSI de esos, con los códigos puestos en algún sitio, porque es que memorizar esto, luego llega un momento que ya los usas y acaban siendo de la familia, ¿no? Pero al principio esto como que son números y cuestan, ¿eh?